Biblias a la carta de Judas. Vamos a leer a partir del versículo 17. Amén. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, por la gracia de Dios, hoy terminamos esta serie de la carta de Judas. Una serie, hermanos, que ha sido tan relevante para todas las edades, para todos los tiempos, para toda la historia de la iglesia. Es una carta que ha sido revelante también para nosotros. Incluye nuestra iglesia, nuestra era. Hermanos, nosotros siempre hemos visto que a lo largo de la carta de Judas, él nos está mostrando que a lo largo de la historia siempre ha existido falsos maestros. Siempre ha sido así. Y aún hoy en día se pueden ver y se pueden escuchar las voces de estos hombres que quieren causar daño a la iglesia de Cristo. Quieren causar daño al cuerpo de Cristo. Y vemos que Judas a lo largo de su carta ha hecho una gran advertencia sobre estos hombres. Vemos como Judas dice que estos hombres serán condenados en el infierno. Estos hombres van a engañar a muchos cristianos. Y Dios también va a condenar a estos hermanos o a estas personas que siguen queriendo obedecer o seguir las enseñanzas de estos hombres. Dios los va a condenar. Nosotros hemos visto que en las últimas palabras de Judas, desde el versículo 17, Judas quiere animar a la iglesia del primer siglo y quiere también animarnos a nosotros. Y como hemos visto en el último sermón que vimos, Judas les empieza a dar exhortaciones a ellos de cómo ellos debían permanecer en tiempos de apostasía. Si ustedes se acuerdan, vimos que Judas les dice, en primer lugar, recuerden lo dicho por los apóstoles. Recuerden que los apóstoles dijeron o profetizaron de que habrá falsos maestros dentro de la iglesia. Recuerden solamente los fundamentos de los apóstoles. El fundamento que es Cristo Jesús, la piedra angular de nuestra fe. Recuerden lo que dijeron ellos para permanecer en tiempos de apostasía. Él les dice en segundo lugar, consérvense en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo? Dice, edificándose a través de la palabra, edificándose a través de la santísima fe que una vez le había sido dada a los santos, orando en el Espíritu Santo. Y en tercer lugar les dice, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y en tercer lugar, como vimos en el último sermón, Judas les dice, para permanecer en el amor de Dios o para permanecer en tiempo de apostasía, demuestre misericordia a los que son débiles en la fe. Ahora en los versículos 24 y 25 que vamos a estudiar hoy, estos dos últimos versículos de la carta de Judas, Judas concluye, mis hermanos, con las mejores palabras alentadoras y de consuelo que le puede haber expresado a la iglesia del primer siglo y a la iglesia actual. Palabras alentadoras.
Judas también concluye con un cántico de alabanza, con adoración a Dios. Judas le adjudica toda la gloria a Dios. Si ustedes recuerdan que Judas comenzó su carta diciéndonos que los cristianos iban a ser guardados en Jesucristo. Iban a ser guardados para Jesucristo por Dios el Padre. Y Judas, siguiendo entonces con este mismo pensamiento de permanecer en Dios, él nos dice, hermanos, confíen en Dios y deleítate en Él. Y es así como he llamado el sermón de esta mañana. Confía en Dios y deleítate en Él. Y yo te quiero hacer una pregunta, mi querido hermano. Considerando todo el tema que viene hablando Judas sobre los falsos maestros y sobre que Dios nos va a guardar, yo te pregunto, ¿tú has sentido algún tipo de temor alguna vez en tu vida de que tú no vas a llegar a la carrera de la fe? ¿Tú has sentido algún temor de que tú no vas a llegar a la presencia de Dios? ¿Alguna vez tú te has angustiado al pensar de que tú puedes caer en la apostasía? Nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo el cristiano, el Hijo de Dios, va a escapar del engaño que quieren estos hombres que nosotros sigamos? Tú te puedes preguntar, mis hermanos, ¿cuál es el estímulo para nosotros no abandonar la fe de Cristo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el ancla de mi alma para yo permanecer hasta el final? Bueno, Judas en estos pasajes nos da las respuestas a todas estas preguntas. Él nos dice, mis hermanos, que el ancla, que el estímulo para que tú y yo permanezcamos en la fe es en el fundamento vivo del Dios viviente, hermanos, que está obrando permanentemente en nosotros para que no caigamos y permanecer hasta el final. Solamente es Dios. Solamente en Dios. Y Judas nos dice, confía en Dios y deleítate en Él. No se trata de la fuerza de mi voluntad, no se trata de la pureza de mi corazón, no. Es en el Dios vivo que obra permanentemente en nosotros para no caer. Es en eso que debemos confiar. Y es por eso que esta exhortación final de Judas son tan alentadoras para nosotros. Confía en Dios y deleítate en Él. Y yo he dividido este sermón en 2 puntos. El primer punto es algunas razones por las cuales tú y yo debemos confiar en Dios. Algunas razones por las cuales tú y yo debemos confiar en Dios. Y en segundo lugar, en segundo punto, vamos a ver algunas razones por las cuales tú y yo debemos deleitarnos en Dios. Amén. Vamos entonces, mis hermanos, sin más preámbulo, a ver el primer punto, algunas razones por las cuales debemos confiar en Dios. Versículo 24. Y dice la palabra de Dios, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En primer lugar, Judas nos dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Esto es totalmente maravilloso, hermanos. Esto es un deleite para nuestros oídos escuchar esto. Solamente Dios es poderoso para guardarte sin caída. Solamente Dios. Como dije, ustedes recuerdan cómo Judas empezó esta carta. Los cristianos, los que han sido apartados para Dios, los que han sido llamados por Dios, ellos serán guardados para Jesucristo por Dios el Padre. ¿Y cómo termina Judas aquí? Con la misma esperanza, con la misma promesa de que Dios nos guardará hasta el final sin caída. Él va a guardar nuestras almas de caer en la apostasía. Él nos va a guardar de la propia destrucción de su ira y nos va a mantener en su gracia. Eso es lo que está diciendo Judas aquí. Hermanos, piensen esto, Dios que es omnipotente, Dios quien es todopoderoso, Dios que te ha dado la salvación, es poderoso para guardarte sin caída.
El mismo Dios que te salvó de tus pecados es el mismo Dios que te va a guardar del dominio del pecado. Solamente Él. Es por eso, mis hermanos, que nadie, ningún hombre, se guardará por su propia fuerza hasta el final. Nadie. Nadie podrá guardarse por sus propias fuerzas hasta el final. Solamente lo hace Dios. Hermanos, ni siquiera Adán, el hombre que estuvo en las mejores condiciones que ningún hombre pudo haber tenido delante de Dios, lo pudo hacer. Solamente Dios es quien puede mantenernos delante de Él sin caída. Ahora, esto no quita nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Esto no elimina nuestra responsabilidad como aquellos que han sido llamados y apartados para obedecer a Dios, para obedecer las demandas del Evangelio. El Hijo de Dios, hermanos, el cristiano, quiere agradar a Dios, quiere obedecerlo. No elimina nuestra responsabilidad. Entonces debe haber un equilibrio entre lo que es la soberanía de Dios, el control absoluto, soberano de Dios en tu vida, con la responsabilidad que tú tienes como hijo de Dios para obedecerlo a Él, para agradarle a Él. Debe haber un total equilibrio en obedecer la soberanía de Dios y en obedecer con nuestras vidas a Dios. El punto es, mis hermanos, que nosotros llegamos aquí a la única conclusión de que Dios es el único que puede hacerlo con su poder amoroso y con su influencia santa de guardarte hasta el final, de guardarte para que tú no caigas permanentemente. Cuando tú lees, mis hermanos, lo que dice Judas aquí, que Dios te va a guardar sin caída, eso significa, hermanos, que Dios no va a permitir que tú te alejes de Cristo. Él no lo va a hacer. Si tú eres un hijo de Dios y has sido llamado, y has sido apartado para adorarlo a Él, para agradarle a Él, Dios no va a permitir que te alejes de Cristo. Él te va a guardar sin caída. No va a permitir que tú obedezcas o sigas a los falsos maestros. Falsos maestros que Judas viene describiendo, incrédulos, que siguieron el camino del pueblo de Israel, que fueron incrédulos. Falsos maestros que siguen el camino de los ángeles que no obedecieron a Dios. Falsos maestros apóstatas que viven conforme a sus propias concupiscencias, sus malos deseos y se comportan como las dos ciudades que vimos. Hombres, hermanos, que siguen el camino de Caín, el camino de Coré, el camino de Balaam. Y todos estos hombres son incrédulos y Dios dice en su palabra que serán condenados en el infierno. Dios no va a permitir que tú te conduzcas como ellos si tú eres un hijo de Él. Es por eso, hermanos, que tú y yo no debemos confiar en los hombres. Es por eso que tú y yo no debemos confiar en nosotros mismos, solamente confiando en Dios. Cuando tú veas a un hermano y este hermano ha profesado la fe de Cristo, y este hermano tú puedes decir y lo puedes ver que es un heraldo del Evangelio, que predica la palabra de Dios. Y tú dices, wow, yo quiero ser como este hermano. Yo quiero predicar como él. Y tú ves entonces que a lo largo del tiempo este hombre se aparta de la fe. Y tú te puedes desanimar y te puedes desalentar al ver a este hombre que se ha apartado de la fe. Bueno, Judas nos dice aquí con estas palabras, no te desanimes. No confíes en los hombres, no confíes en ti mismo. No te pongas ansioso, confía solamente en Dios que te guardará sin caída hasta el final. Él es Dios todopoderoso que lo va a hacer. Dios ha prometido en su palabra que nos va a guardar hasta el final. Y Judas, hermanos, le escribe a la iglesia, a pesar de todo lo que estaban ellos viviendo en medio de la iglesia, la apostasía, la persecución y todo lo demás, Judas les dice, no se desanimen. Tengan la esperanza de que Dios los va a guardar sin caída hasta el final. La segunda razón por la cual nosotros debemos confiar en Dios es porque Dios mismo, al guardarnos sin caída, nos va a presentar sin mancha delante de su gloria y dice, con gran alegría. Dice el versículo 24. Como dije, son hermosas estas palabras, hermanos. Palabras de total ánimo a nuestras vidas.
Este término presentaros, el que dice Judas aquí, significa literalmente, y escúchalo bien, que Dios, hermanos, va a permitir al guardarte, va a permitir que tú te presentes de pie delante de su gloria con gran alegría. Con gran gozo te vas a presentar delante de Dios. Al guardarnos, hermanos, Dios va a permitir presentarte de pies ante su presencia. ¿Y qué vemos aquí, hermanos, en estas palabras? ¿Qué vemos aquí? Vemos la finalización de nuestra salvación. Dios, mis hermanos, va a permitir guardarte y va a permitir presentarte delante de su gloria con gran alegría, finalizando la salvación. Dios puede protegerte, guardarte de que tú no caigas ahora, y Dios va a permitir presentarte en el futuro sin manchas delante de Él con la justicia de Cristo. Hermanos, para eso es el propósito de la salvación. Para eso vino a morir Cristo por pecadores. Hermanos, Cristo no vino a morir para que tú dudes de la salvación. Cristo no vino a morir, mis hermanos, para que tú vivas pensando o dudando, quizás puede ser, no sé, yo me presentaré delante de Dios. No, hermanos. Cristo vino a morir por pecadores. Cristo vino a morir por un pueblo que ha sido apartado para presentarlo sin mancha delante de su gloria. Eso es lo que dice Colosenses 1:21-22. Dice, siendo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, hablando de Cristo. ¿Para qué? Para presentaros santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Esa es la gran promesa de Dios. Para eso vino a morir Cristo por pecadores. Para que tú confíes solamente en Él y descanses en esa salvación. No puedes dudar de la salvación si tú eres un verdadero hijo de Dios. Dios, mis hermanos, dice la palabra que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Santos y sin manchas delante de Él, pero solamente eso por los méritos de nuestro Salvador Jesús. Judas dice, hermanos, que Dios es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría, con gran gozo. Y esto es maravilloso nuevamente. Nosotros no podemos explicar el gozo que nosotros vamos a experimentar cuando estemos delante de Él. Yo no puedo expresarles, no puedo explicarles cómo será ese gozo que tú y yo vamos a experimentar delante de su gloria. No podemos describir ni la felicidad, ni la plenitud, ni la dicha que vamos a tener delante de su gloria. No podemos en este mundo, hermanos, explicar eso. Es totalmente asombroso y lejos de nuestras mentes finitas. Hermanos, cuando Isaías vio la gloria de Dios en Isaías 6, ¿qué hizo Isaías? Se postró delante de Él. La Biblia dice que cayó como muerto. Él se sentía como muerto porque se consideró de labios inmundos. Al ver la gloria de Dios, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, cuando vio la gloria de Cristo, ¿qué hizo Juan? El apóstol Juan se postró, cayó como muerto al ver la gloria de Cristo. Y Judas nos dice aquí, hermanos, que Dios nos va a presentar a cada uno de nosotros para ver su gloria, para estar delante de Él. Es impresionante esto. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Este cuerpo mortal que nosotros tenemos, hermanos, se vestirá de inmortalidad. ¿Para qué? Para que podamos ver la gloria de Dios. Y de paso Él dice, con gozo, con gran alegría. Es algo totalmente maravilloso. Recuerda, Dios nos guardará en Cristo Jesús, el Cordero que quita todo pecado. Dios nos va a guardar en esa salvación.
Cristo pagó por todos nuestros pecados. Esa es la garantía de nuestra salvación, hermanos. Estaremos delante de Dios sin acusación, sin culpa. El acta de los decretos que una vez fue escrita a nuestra contra ya fue pagado por el Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Y estaremos sin mancha delante de Él, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde todos descansaremos en la presencia de Dios. Escucha esto, como dijo un autor, nuestra carne dice, lo haré fallar. Nuestra carne dice, lo haré fallar. El mundo dice, lo atraeré y lo engañaré. El diablo dice, yo me los llevaré. Pero ¿saben qué dice Dios, mis hermanos? Nuestro Padre Celestial nos dice, yo los guardaré y yo los presentaré sin manchas delante mío. ¿Por qué? Porque ustedes son míos. Es una gran promesa de Dios para con sus hijos. Confía en Dios porque Él es poderoso para guardarte sin caída. Él es poderoso. Confía en Dios porque ese mismo poder que te va a guardar, te va a presentar sin manchas delante de Él. Lo segundo que vemos aquí en estos pasajes, mis hermanos, es nuestro segundo punto. Son algunas razones por las que tú y yo debemos deleitarnos en Dios. Confía en Dios y deleítate en Él. Vamos a leer el versículo 25. Dice Judas, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Como dije, Judas termina con un cántico de alabanza, con palabras de adoración a Dios. Esto normalmente se le llama una doxología. Judas termina su carta adjudicándole toda la gloria a Dios. Y nosotros vemos en todo lo largo de la palabra de Dios muchas doxologías. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos doxologías, cánticos de alabanza, de adoración a Dios. Nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento como en Romanos, como en Segunda de Corintios, como en Primera de Timoteo, como en Filipenses. En el Antiguo Testamento lo podemos ver en los Salmos, lo podemos ver en Isaías, en Crónicas, etc. Siempre va a haber doxologías en la palabra de Dios. Y esto es exquisito en nuestros oídos. Esto es exquisito en nuestro paladar. ¿Por qué, hermanos? Porque presenta atributos de Dios. Tú y yo no debemos deleitarnos entonces en esos atributos de Dios. Y Judas lo que hace aquí es presentarnos esos atributos de Dios para que tú y yo nos deleitemos, para que la iglesia de Cristo se deleite en Dios y en sus atributos. Y en primer lugar, que nos dice Judas, que en el cual tú y yo debemos deleitarnos es porque Dios es único. Él dice, al único y sabio Dios. Dios es único, hermanos. Dios es único. Ese adjetivo único, ¿sabe qué significa? Que Él es solo. Solamente Dios. Es decir, no hay otro como Dios. No hay otro ser con esa naturaleza. Solamente es Dios. Él es único. No existe entre todas las cosas alguien como Él. De Él proviene toda la sabiduría. Tú y yo debemos deleitarnos porque Él es un Dios único. Nosotros no debemos deleitarnos en otra cosa sino en Dios. Él es único. Tú no debes deleitarte ni en tu familia, ni en tu esposa, ni en tu esposo, ni en tu trabajo, ni en las cosas que tengas, ni siquiera en el conocimiento que tienes tú de la palabra. Debes deleitarte. Debes deleitarte solamente en que Dios es único, en el único y sabio Dios. Debemos deleitarnos solamente en el ser infinito que es Dios, en la hermosura de lo que es Dios.
Eso es lo que dice Judas aquí. En tiempos de apostasía, en los tiempos malos, nosotros debemos deleitarnos en Dios, en el único y sabio Dios. Lo segundo que dice Judas aquí es que tú y yo debemos deleitarnos porque Dios es nuestro Salvador. Él dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, dice Judas. De Él proviene la salvación. Y esto es interesante porque en el Nuevo Testamento 8 veces se le llama a Dios, nuestro Padre, Salvador. Y lo interesante es porque este término mayormente se le llama Salvador a nuestro Señor Jesús. Pero lo que significa aquí, hermanos, y el punto es que Dios es nuestro Salvador al enviar a su propio Hijo a morir por pecadores. Dios envió a su Hijo para redimir a su pueblo del pecado y de la culpa para trasladarnos a su gloria. Tú y yo debemos deleitarnos en eso. En saber de que Dios es único, en saber de que Dios es el único sabio, de él proviene toda la sabiduría, y que Él es nuestro Salvador al enviar a su Hijo a morir por pecadores. En tercer lugar, mis hermanos, Judas nos dice, deleítate en Dios, porque Él es único, porque Él es nuestro Salvador, y porque a Él sea toda la gloria, toda majestad, todo imperio, toda potencia, y ahora y por todos los siglos. Amén. Es decir, todo le pertenece a Él. Tú y yo debemos deleitarnos porque Él está por encima de todas las cosas. Debemos deleitarnos en su poder, en su gloria, en su dominio, en su imperio, en su autoridad, en su majestad. Y lo interesante es como lo dice Judas aquí. Él dice, a Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén. ¿Cómo nosotros, hermanos, pecadores, criaturas hechas por Dios, cómo tú y yo podemos darle la gloria a Él si Él ya posee todas? ¿Cómo podemos darle majestad, poder, dominio, autoridad si Él la posee todo? Bueno, hermanos, solamente reconoce de que Dios es gloria. Reconoce que Dios es autoridad. Reconoce que Dios es majestad. Reconoce que Dios tiene dominio sobre todas las cosas. Reconoce que Dios es 3 veces santo. Reconoce que Dios es soberano sobre tu vida. Reconoce, hermanos, que no hay nadie que pueda compararse con la gloria de Dios. No hay nadie. Nosotros debemos reconocer eso. De esa manera tú y yo le damos todas esas cosas a Dios, reconociéndolo, lo que Él ya posee. Tú puedes ver los cielos, hermanos. Tú puedes ver lo inmenso que son los cielos. El sol, lo azul que es las nubes. Tú puedes ver las montañas, lo verde que son, los árboles que son, los paisajes, lo hermoso que son. Tú puedes ver el universo, lo grande que es, lo infinito que es. Los planetas, la luna y todo lo demás. Tú puedes ver el mar, lo que es. Lo abrumador que puede ser el mar. El mar. El océano. Contempla eso. Bueno, hermanos, eso es solamente una pequeña gota de lo que es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó todas esas cosas. Solamente eso es una pequeña gota, una ínfima gota de lo que es la gran gloria de Dios. Nosotros no podemos agregarle absolutamente nada a eso. Él lo posee todo. Hermanos, Dios habita en su propia gloria. Dios habita en su propia luz inaccesible. Nadie puede agregarle nada. Judas continúa diciendo, Él es toda majestad. Él es majestuoso por sí mismo. Todo lo grande que es Dios, Él es majestuoso. No podemos agregarle absolutamente nada a su grandeza. Pecadores. Nosotros debemos reconocer que Él es todo el imperio. Es decir, que Él tiene todo el poder, todo el dominio.
Todo lo que Él quiere, hermanos, Él lo tiene. Todo a Él le pertenece, tu vida le pertenece a Él. No hay autoridad por encima de Dios, no la hay. No la hay, hermanos. No hay autoridad por encima de Él. Dios es supremo, hermanos. Judas nos dice que Dios está por encima de todas las cosas. Dios es supremo. Y yo quiero ilustrarlo con la misma palabra de Dios para que tengan una idea. Ustedes se acuerdan, hermanos, del rey Nabucodonosor. Bueno, este hombre, este rey, era poderoso. Tenía cuantas cosas él quiso, tenía dominio, tenía todo, poseía todo. Este hombre es lo que llamamos ahora un hombre megalómano. Es decir, este hombre quería todo para él, quería conquistar todo. Este hombre se creía glorioso, se creía grande, se creía con dominio, se creía con autoridad. Y nosotros vemos por medio de la palabra, ¿qué hace Dios, hermanos? Eso lo podemos ver en Daniel 4. Dios le revela a este hombre, a Nabucodonosor, por medio de un sueño, lo que le iba a pasar si él seguía buscando la grandeza. Dios lo iba a humillar si él seguía buscando la grandeza. Y Dios envía al profeta Daniel para que le interprete el sueño. Y cuando Nabucodonosor estaba contando el sueño a Daniel, dice la palabra que Daniel se quedó atónito como casi una hora. Y Daniel le interpreta el sueño y le dice, si tú no reconoces que Dios tiene toda la autoridad, si tú no reconoces que Dios es el Altísimo, si tú no reconoces que Él tiene dominio sobre todos los reinos de todos los hombres y que Él lo da a quien quiere, Él te va a humillar. Él te va a humillar. Al principio este rey obedeció, pero dice la palabra que después de un tiempo se le olvidó todo. Y vino el juicio de Dios sobre este hombre. La palabra dice que se volvió como un animal, que se volvió como una bestia, dice la palabra. Pero después de un tiempo este hombre volvió a sí mismo. Y mira lo que hizo este hombre. Este hombre alzó los ojos al cielo y bendijo al Altísimo y lo alabó y le dijo, gloria al que vive para siempre. Mira lo que dice este hombre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este hombre, hermanos, que se creía poderoso, que se creía con dominio, terminó reconociendo que todo el poder, toda la autoridad, todo dominio le pertenecía a Dios. Nosotros debemos deleitarnos en eso que Dios hace en nuestras vidas. Deleitarnos que tiene el dominio sobre nosotros, que tiene el poder sobre todas las cosas, que Él tiene toda la gloria, que Él tiene toda la majestad, todo dominio. El punto es, mis hermanos y amigos presentes, es que tú y yo no debemos buscar la grandeza. La grandeza le pertenece a Dios. No busque la grandeza. Toda la grandeza, toda la gloria, todo poder, toda autoridad le pertenece a Dios. Y cuando tú no reconoces que Dios es todas estas cosas, tú no te estás deleitando en Él. Tú estás siendo un hijo rebelde a todo lo que Dios es. Tú debes deleitarte en lo que dice Dios en su palabra. Contemplar lo que ha hecho Dios en tu vida. El necio en su corazón dice, no hay Dios. El necio en su corazón dice, Dios no me gobierna. Dios no tiene dominio sobre mí. Yo tengo dominio sobre mi propia vida. Eso es lo que dice el necio. Pero ¿qué debe decir el Hijo de Dios, mis hermanos? ¿Qué debe decir? Debe decir gloria a Dios. Gloria a Dios por todos los siglos. Amén. Eso es lo que debe decir el Hijo de Dios. Confía en Dios y deleítate en Él.
¿Por qué, hermanos? En primer lugar, porque Él es poderoso para guardarte sin caída. Confía en Dios porque Él es poderoso para guardarte sin caída. Confía en Dios porque Él mismo te va a presentar sin manchas delante de su gloria, con gozo, con gran alegría. Confía en Dios o deleítate en Dios, mis hermanos, porque Él es un Dios único. Porque no hay Dios como Él. No hay ser con la misma naturaleza que Dios. Dios lo llena absolutamente todo. Él está totalmente apartado de todas las cosas. Él es santo, santo, santo. Él es único. No necesita nada de nadie. Deleítate porque Él es un Dios sabio. Deleítate en la sabiduría de Dios. Pide la sabiduría de Dios en la oración. Deleítate en eso. Deleítate porque no hay otro como Él. Porque Él es nuestro Salvador. Porque de Él proviene la salvación. Dios, hermanos, determinó enviar a su propio Hijo a morir por pecadores. Deleítate porque Él posee toda la gloria. Porque Él posee toda majestad. Deleítate porque Él posee todo el imperio, todo dominio, toda potencia. Deleítate, hermanos, porque Él es por todos los siglos. Él es sempiterno. No tiene fin, Dios. Todas estas cosas son la esencia de Dios. Judas termina su carta, como dije, con palabras de ánimo, de alabanza para Dios y de ánimo para una iglesia que estaba en medio de la apostasía. Nosotros debemos ver estas cartas, hermanos, no como algo que sin importancia, más al contrario, con mucha importancia. Hemos visto cómo Judas describe a estos hombres y cómo termina Judas, hermanos, dándonos consuelo y ánimo para permanecer en Dios en estos tiempos malos de apostasía. Descansa en Dios, confía en Dios y deleítate en Él. Deleítate en estos tiempos malos de apostasía. Recuerda, Él es poderoso para guardarte sin caída y para presentarte sin mancha delante de Él. ¿Quieres tú vivir de manera feliz y con gozo en tu vida? Bueno, confía en Dios y deleítate en lo que Él es. Debes hacerlo, hermanos. Debes hacerlo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, entrega todo tu ser a Dios. Entrega toda tu mente a Dios. Entrega todo a Dios. Todo le pertenece. Entrégaselo a Él, que Él es el único Dios y 3 veces santo. Nuestra confianza y nuestro deleite está en Dios, hermanos. ¿Saben por qué? Porque finalmente, como dice Judas, Él es eterno. Mira lo que dice allí. Ahora y por todos los siglos. Amén. Él es eterno, hermanos. Él es eterno. Él es por todos los siglos. Dios refleja su gloria desde la eternidad y siempre lo va a hacer por todos los siglos. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Hermanos, tú y yo venimos a existir hace menos de 100 años, para no decir mucho. Pero Dios, mis hermanos, ha existido por la eternidad y siempre va a existir. Él es eterno por todos los siglos. Es como dice Moisés en el Salmo 90, desde que tú eres Dios, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es eterno, hermanos. Y tú y yo debemos deleitarnos también en lo que es Dios, en lo eterno que es Dios. Yo quiero terminar con 2 breves aplicaciones, muy cortas. Hermanos, si tú quieres confiar en Dios, si tú quieres vivir confiando en lo que es Dios, vive a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Vive a la luz de lo que dicen las Escrituras. Ve lo que escribe Judas aquí, hermanos. Judas escribió en tiempos de apostasía. Judas les escribe a su iglesia de ánimo para que confiaran en Dios. No se preocupen, no se desanimen, no se pongan ansiosos. Dios los va a guardar sin caída hasta el final. Son palabras de ánimo, de esperanza para todos nosotros. Debemos apropiarnos de esas promesas. Son para nosotros, para su iglesia. Amén.
Es para nosotros, hermanos. No es para los incrédulos, es para los hijos de Dios, las promesas. Dios te va a guardar hasta el final. Entiéndelo. Si tú quieres vivir confiando en Dios, confía en esa promesa. Vive a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Si tú quieres deleitarte en Dios, como segunda aplicación, si tú quieres vivir deleitándote en Dios en toda tu vida, bueno, hermanos, cultiva una relación íntima, amorosa, personal con nuestro Salvador Jesús. Cultívala. Cultiva esa oración. Cultívala en oración. Hermanos, Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Dios es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin manchas delante de su gloria. Y esa debe ser nuestra oración, mis hermanos, para que tú y yo en oración vengamos ante Dios y le pidamos que Él nos guarde sin caída, que Él nos permita presentarnos delante de Él sin mancha, pero solamente es porque Él lo va a hacer, solamente es por su poder, solamente es por su gracia, solamente es por su amor. Que tú y yo, mis hermanos, pidamos a Dios en oración que nos permita contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada una vez a los santos. Esa debe ser la oración de nosotros, cultivando una relación íntima con Cristo, pidiéndole que nosotros no dependamos de nuestras propias fuerzas, sino de las fuerzas de Dios. Que en medio de esa ansiedad, que en medio de esa angustia de caer en la apostasía, vayamos a Dios y le pidamos que Él nos proteja de caer. Es allí, hermanos, que debemos hacerlo. Y si tú lo estás haciendo, bueno, sigue confiando en Dios y sigue deleitándote en Él. Esa es la garantía de nuestra salvación, mis hermanos. Esa es la garantía de que tú y yo estemos delante de su presencia, solamente porque Él lo va a hacer. Él no nos va a dejar como nos encontró, mis hermanos. Él va a permitir que tú y yo perseveremos hasta el final. Recuerda, Dios envió a su Hijo para que tú no duraras de tu salvación, para que tú no desconfiaras en lo que hizo Cristo en la cruz, al contrario, para que te aferres a esa verdad, a esa cruz y no la sueltes. Para eso vino Cristo a morir por nuestros pecados. Confía en Dios y deleítate en Él. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.